Asimismo, se remitirán a programas de rehabilitación para los adolescentes consumidores de alcohol u otras drogas, aquí confundiendo una materia con la otra, porque una cosa es adicciones y otra cosa es responsabilidad penal del adolescente. El seguimiento de estas medidas deben ser encomendado a educadores, educadoras, en todo caso a personas con conocimiento, experiencia y vocación para la orientación del o de la adolescente. Agregado que es novedoso, los que conocimos el proyecto de ley anterior, notarán que hay una modificación aquí, ¿no? El siguiente. Entonces, la medida privativa de libertad se ejecutará en entidades de atención exclusivas para adolescentes, distintas a las destinadas al cumplimiento de las medidas de protección. Menos mal, susto, ¿no? Ya por ahí respiramos un poquito. El Ministerio del Poder Popular, con competencia en servicio penitenciario para la atención de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, debe prever en su presupuesto el suministro de recursos para construir, refaccionar y acondicionar. Ajá, ¿y para el funcionamiento? O sea, ¿quién tiene a cargo el funcionamiento de esos centros? O sea, ¿será que el servicio penitenciario se los da a consejos comunales? O sea, ¿cómo es esto, no? Pero fíjense que nombran todo porque pareciera, y eso es también un error histórico, que la atención de adolescentes en conflicto con la ley básicamente tiene que ver con construir edificaciones, rejas, cárceles, un centro, por ejemplo, de formación laboral. ¿No? Eso no es lo fundamental. Lo fundamental tiene que ver con el programa, con el tipo de atención y el personal que va a estar a cargo de esa atención, en la que con toda responsabilidad debo decir, el Estado venezolano no ha querido invertir nunca. Y cuando digo nunca, no ha querido invertir en toda la historia democrática de este país. Eso es una materia que en el caso, por ejemplo, del INAN, pareciera como que era vergüenza o no se quería, porque es que no se cree en la posibilidad de recuperación de esta población. Y entonces la posibilidad de conseguir presupuesto, por ejemplo, en el entonces Congreso Nacional o ahora en la Asamblea, para la atención, para la creación de centros, efectivamente, y de programas y de servicios, efectivamente dotados, adecuadamente organizados para esto, básicamente la gente cree que no vale la pena. O sea, no tiene sentido hacerlo. Entonces, allí tenemos como una deuda histórica y una necesidad de clarificar efectivamente en qué creemos nosotros, ¿no? Y lo que sí se plantea como obligación clarísima del Ministerio es la creación de instituciones exclusivas para jóvenes y adultos que cumplan 18 años para la ejecución de la sanción. La siguiente, Ilvania. Entonces, ¿quién tiene a cargo las entidades de atención? Ahí volvemos a colocar todo eso queda en interrogante. O sea, es el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, serán los fondos de protección de los consejos municipales de derecho. Estoy viendo aquí a la gente del Consejo de Derecho y me están viendo feo, ¿no? No hay con qué, además no hay con qué en la mayoría de esos sitios, ¿no? La siguiente, ajá. Es necesario entonces un análisis de la ruta institucional prevista en el proyecto de reforma. De verdad hay verdaderas imprecisiones, vacíos, colisión de atribuciones, no están claros los niveles y responsabilidades del Estado en lo nacional, regional o municipal. Urge además un estudio económico del costo económico para estimar el presupuesto requerido, esclarecer las fuentes de financiamiento, pero ante todo urge claridad en términos de quiénes son las instituciones y quiénes van a ser las autoridades responsables del cumplimiento de lo que esta normativa legal establece, ¿no? Las atribuciones de los consejos comunales, esa sí quedó clarísima, le lanzan todo el 527, pero súper detallado, señalando como atribuciones coadyuvar en la ejecución de órdenes de orientación y supervisión en aquellas medidas no privativas de libertad que dicte el juez. Dice que el juez deberá, en términos de obligación, no es que si el juez lo decide, el juez está obligado a notificarle al Consejo Comunal del lugar de residencia de los y las adolescentes. ¿Qué es lo que está diciendo ese ordinal, ese numerito del artículo? Que con quien va a tratar el juez la materia de medidas no privativas de libertad, las medidas socioeducativas no privativas de libertad, es con el Consejo Comunal.
bien bello, o sea, el Estado se lava las manos. No me toca la materia, no tengo que hacer inversión, no me toca tenerlo en el presupuesto público, no me toca la labor de ser garante de la seguridad, de la protección, de la reeducación con calidad, con programas adecuados, se los lanzo a los consejos comunales para que ellos resuelvan. Participar en la formulación de programas socioeducativos, efectuar los trámites necesarios para su correspondiente registro, tarea de los consejos comunales, participar en la ejecución y control de los programas socioeducativos existentes que sean aplicados durante el cumplimiento de las sanciones referidas al servicio comunitario. En lugar de contar con protección y seguridad de Estado, se les encomienda entonces funciones a los consejos comunales, funciones indelegables de seguridad ciudadana y cumplimiento de medidas judiciales. Mano de obra barata para el sistema penal de responsabilidad del adolescente, la justicia juvenil, y entonces va a ser una materia especial o se lo dejamos al corazón y a la buena vocación que puedan tener los particulares miembros de los consejos comunales. Esa es la manera de responder al tamaño y a la gravedad de la violencia que tenemos en Venezuela, con jóvenes incursionando, atrapados y seducidos por las bandas delictivas que tenemos en todas las comunidades del país. O sea, esta es una materia que colocarla en las manos, en los hombros de los consejos comunales es una tremenda irresponsabilidad, y en ese sentido lo denunciamos. El otro elemento es que se dice que es una materia, el sistema como tal está a cargo del Poder Público Nacional y se incorpora como miembro del Poder Público al Poder Popular. Eso no está en la Constitución. O sea, ¿hasta cuándo? O sea, no está en la Constitución. Vamos a tratar de crear un sistema que tenga base legal, que responda al principio de legalidad. No puedes crear un sistema apartado de lo que es la normativa constitucional. El Estado tiene obligaciones que cumplir, el garante de la paz social, de la seguridad pública, no puede privatizar la justicia especializada, tiene el deber de invertir con prioridad absoluta en planes, programas y dotar de recursos suficientes y apropiados. El otro tema importante o central, se eleva a 14 años la edad para la responsabilidad penal del adolescente, ya no será a partir de 12 sino de 14. Las disposiciones de este título entonces dice serán aplicadas a todas las personas con edad comprendida entre 14 y menos de 18 años, aunque en el transcurso del proceso alcance los 18 años o sean mayores de edad. Se eleva a 10 años la sanción de privativa de libertad, el otro elemento importante, y se omite el tema de los grupos etarios, de tal manera que un muchacho de 14 años efectivamente puede serle aplicada la medida de 10 años de privativa de libertad, porque no hay diferenciación por grupos etarios. Esa es la otra innovación que trae la reforma del título, ¿no? Cuando un niña adolescente menor de 14 se encuentra incurso en un hecho punible, se le aplicarán medidas de protección. ¿Quién dicta las medidas de protección? Los consejos de protección, que aquí tenemos varios representantes. Entonces, le toca a los consejos de protección, la siguiente. Y bueno, ahí donde están los programas especializados para la atención de niños que incurren en la comisión de delitos. Hay muchos, ¿verdad? Tienen enorme así para elegir, para seleccionar. O sea, no pueden crear una ley, no se puede aprobar una reforma del título quinto de la LONNA sin tener los pies en la tierra, sin haber hecho un cálculo de que usted va a decir que esta norma va a hacer funcionar al país de esta y esta manera, cuando no tienen los programas, no tienen el presupuesto, no tienen los equipos preparados, no has hecho la formación. No es creando una ley, levantando la mano en la Asamblea Nacional como tú detienes o previenes el problema de la violencia en Venezuela. O sea, esto sería una maravilla si tuviéramos esto acompañado de un plan nacional de fortalecimiento al sistema de protección y tuviéramos consejos de protección dotados con los recursos, el personal, con la capacidad instalada suficiente para asumir esta tarea. Hacerlo en condiciones de rancho, básicamente lo que va a hacer es terminar de deteriorar, terminar de derrumbar lo poco que tenemos de institucionalidad del sistema de protección levantada en el país,
yo lo diría con toda la responsabilidad del caso, por el esfuerzo, por el trabajo de mucha gente que está como redoblándose en los esfuerzos, redoblándose en las capacidades, sin contar con la voluntad política del Estado materializada en presupuestos e inversiones, ¿no? El Comité de Derechos del Niño, al hacer el análisis de esta reforma de la LONNA, emite una serie de recomendaciones tremendamente pertinentes que ojalá tengan impacto, ojalá sean escuchadas, porque lo que uno quisiera hacer, nosotros como miembros de la REDNA participamos en todos los espacios donde pudimos meternos de esta consulta pública o pública entre comillas de la reforma del título quinto de la LONNA, y presentamos todas estas preocupaciones y dudas y sencillamente esa reforma fue aprobada en esos términos. Lo que más quisiéramos es que efectivamente no se concretase la vigencia de esa reforma y en esos mismos términos la plantea el comité. En esta materia creo que es importante como advertir o invitarles a la lectura, difusión, a promover la atención a esas recomendaciones del comité en varios temas, ¿no? En la recomendación número 33 del derecho a la vida, el comité insta al país a intensificar sus esfuerzos para prevenir el asesinato de niños, niñas y adolescentes, en particular por bandas armadas, y abordar las causas profundas de esos actos de violencia. Es decir, insta al país a trabajar en la prevención, en la protección, a prevenir el asesinato de los niños. Garantizar que haya mecanismos disponibles para investigar las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y que todos los asesinatos sean investigados a fondos y que los responsables comparezcan a la justicia. Que quien comete delitos de homicidios o en este caso contra la niñez sean efectivamente sancionados. Proporcionar a la familia de niños y adolescentes víctimas el apoyo adecuado y la debida indemnización, velar porque no haya armas a disposición de los niños, niñas y adolescentes. Si estamos hablando de prevenir la incursión de los adolescentes en la comisión de hechos punibles, habría que preguntarle al Estado quién es el responsable de la presencia y la permanencia de las armas ampliamente distribuidas en todo el país en unas cantidades enormes. El comité insta al Estado parte en el número 75, la recomendación 75, a que armonice plenamente su sistema de justicia juvenil a la Convención. Un llamado de atención al país en términos de que estamos ante la presencia de un retroceso legal, un retroceso en materia doctrinaria y jurídica en esta materia. En especial, que se atienda a los artículos 37, 39 y 40 de la Convención de Derechos del Niño y la observación general número 10 del Comité de Derechos del Niño relativa a justicia de menores. Para que esto se haga efectivo, ¿qué pide el comité? Que se acelere la aprobación de una ley de reforma de la legislación en materia de justicia juvenil, pero de conformidad con las normas internacionales, principalmente para elevar la edad de responsabilidad penal, unificar el sistema de justicia juvenil, proporcionar instalaciones, servicios con suficientes recursos técnicos y financieros. Que se modifique, expresamente lo señala así, que se modifique el proceso de reforma en curso a fin de eliminar las medidas que prolongan la detención preventiva, el incremento de la duración máxima de la privación de libertad y que aumentan el número de delitos castigados con una pena de privación de libertad. Básicamente lo que hay es que asegurar que exista, que por primera vez en la historia del país existe un sistema de responsabilidad penal del adolescente, pero que sea un sistema con calidad, que funcione, que le muestre al país y que le muestre propiamente a los adolescentes que es posible el cambio personal, que es posible que las medidas socioeducativas, los programas, que la educación, el trabajo social, este tipo de acciones permiten el cambio efectivamente del comportamiento, de un comportamiento incluso delictivo de los muchachos. Es posible hacerlo, es posible también prevenir el delito, pero se requiere inversiones y se requiere calidad en el desarrollo institucional, en la implementación de las medidas, ¿no? En los casos en que la reclusión sea inevitable, que se vele
porque los niños, niñas, adolescentes no sean recluidos junto con los adultos y porque las condiciones de reclusión se ajusten a las normas internacionales. Que se prohíba explícitamente la utilización del adiestramiento militar como parte de esos programas. Con mucha preocupación señalamos que cuando asistimos a una de estas consultas de la reforma de la LONNA, el representante del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, el viceministro, afirmó que la formación, el trabajo socioeducativo había que hacerlo, formando a los muchachos en el régimen militar, formándolos en instrucción cerrada, como cadetes, que esa es la solución al problema de la incursión de adolescentes en la comisión de delitos. Entonces, con improvisaciones, con ideologías que cada quien se saca del bolsillo como se le ocurre hacerla, no es posible la solución de esto. O sea, sabemos que en el Estado, en distintos niveles del Estado y de la sociedad venezolana hay capacidades, hay personas formadas, con criterio, con vocación además de trabajo, y entonces lo que hay que hacer es un llamado a que se respete la experticia técnica, que se convoque y no se discrimine a las personas que tienen capacidad de hacer aportes importantes en una materia tan difícil, tan dura para trabajar con ella, y que se excluya este tema del adiestramiento militar como una pretensión de solución a todos los grandes problemas del país. O sea, lo militar es la solución para el desabastecimiento, para cualquier cosa que a usted le pase, el chikungunya, lo que sea, la solución es militar, ¿no? Entonces ya basta. Que se establezcan servicios de policía especializados para ocuparse de niños, niñas y adolescentes. El comité reitera al Estado que se asegure por medio de las disposiciones y normas jurídicas oportunas de que todos los niños y adolescentes víctimas o testigos de un delito reciban la protección que se exige en la Convención, que tengan plenamente en cuenta las directrices de Naciones Unidas sobre justicia en asuntos concernientes a niños víctimas y testigos de delito. Básicamente diciendo, hay una normativa a la cual debe adecuarse no solo la legislación, sino el desempeño institucional en esta materia. También el comité recomienda, en el número 76, que se recurra a los instrumentos de asistencia técnica elaborados por el Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil y sus miembros, o sea, que se recurra directamente a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a UNICEF, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las ONG. Es decir, se está pidiendo al país no legislen encerrados en la Asamblea Nacional con un grupito de 4 o 5 personas, porque eso lo colocaría yo en mis palabras, porque la responsabilidad es tremenda. O sea, si esto se hace bien, le va a ser un aporte importantísimo a la convivencia social, a la posibilidad de detener el delito, a trabajar efectivamente en el apoyo a las familias, a las escuelas, al sistema de protección en el país, en asegurar que los adolescentes que incurren en delito tengan oportunidades de reeducación y de formación, que no sea la vía de la visión represiva, punitiva, de castigo sin oportunidades, sino que sea una visión que entiende la complejidad de atender a quien comete un delito, no habiendo alcanzado la madurez ni alcanzado el pleno desarrollo. Básicamente yo lo dejo hasta aquí y bueno, quisiera compartir con ustedes porque son más preocupaciones y angustias las que tenemos en esta materia que soluciones las que está aportando esta reforma de la LONNA. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la intervención de Gloria. Si tienen alguna pregunta, por favor, con los papelitos que nos los puedan hacer llegar. Repetimos que estamos transmitiendo en Twitter y pueden utilizar el hashtag @jornadasregna, ¿no? Las lecturas, los materiales, los informes del comité los vamos a presentar directamente, lo vamos a colgar en el Facebook de la red para que lo puedan descargar y tener acceso a ellos.
Por ahora. Una de las cosas importantes del proceso de informe, o sea, cómo el comité llega a estas conclusiones. La red logró presentar al comité un informe alternativo que no solo fue suscrito por las 17 organizaciones que integran la red, sino fue suscrito por 40 organizaciones, dentro y fuera de la coalición. Y uno de los retos que nosotros aspiramos en el informe es poder visibilizar estos temas que en el informe del Estado no se tocaron. Entonces, difícilmente el comité hubiera llegado a estas recomendaciones, a estas conclusiones, si desde la sociedad civil no se hubiera informado de manera oportuna y a tiempo. O sea, pues por eso nosotros rescatamos y reivindicamos el rol de la sociedad civil en la investigación, en la sistematización y en poder visibilizar situaciones como esta, que si no la sociedad no hubiera dado la alerta, difícilmente hubiéramos alcanzado una recomendación como esa, ¿no? Que ayuda mucho, bueno, para poder hacer el lobby suficiente para, bueno, poder detener esta reforma, poder hacer los cambios para evitar, bueno, que lo que Gloria pronosticó no se llegara a materializar. Mientras llegan preguntas, aquí tenemos una, ¿no? ¿Cuáles serían las nuevas atribuciones de las defensorías escolares en cuanto a las acciones de las situaciones con adolescentes que incurren en hechos punibles dentro de las instituciones escolares? Bueno, las defensorías de niños, niñas y adolescentes no tienen atribución o no tienen competencia en esta materia de atender situaciones en las cuales lo que ocurre en la escuela es un delito, si a eso se refiere la pregunta. Si lo que ocurre efectivamente en la escuela es un delito, lo que la ley establece, incluso la ley actual establece, es que esa persona que conoce del hecho punible, básicamente tiene la obligación de presentar la denuncia ante los órganos competentes. ¿Quiénes son los órganos competentes? El Ministerio Público, los cuerpos policiales, que si tuviéramos efectivamente la seguridad del adecuado desempeño de esos cuerpos policiales, hacia eso tenemos que ir como país, a contar con policías en las cuales pueda confiar la ciudadanía, con un Ministerio Público al cual se le pueda presentar la denuncia y que responda adecuada y oportunamente. Si eso ocurre, entonces esa persona que comete un delito dentro del centro educativo tiene que acudir, en ese caso es solicitado o se hace presente la actuación de la Fiscalía y allí se determina si efectivamente lo que ocurrió es un delito, si hay evidencias para decir que fue ese adolescente el que cometió ese delito, y si es el caso, lo que la ley aspira que exista es justamente la posibilidad de imponer al adolescente una medida que la ley llama socioeducativa. ¿Cuál es el espíritu de la medida socioeducativa? Que el muchacho entienda que incurrió en un hecho que lesiona los intereses de otras personas, que le hace daño a otra persona, que en definitiva lo que hiciste tiene consecuencias, y es la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público mismo puede dictar unas medidas o presentar el caso, si es una situación que lo amerita, al Tribunal de Responsabilidad Penal para que ordene las medidas socioeducativas que corresponden. Esa es como la ruta. No le corresponde de ninguna manera a la Defensoría, ni las defensorías que están dentro de los centros educativos, ni la Defensoría de Niños y Adolescentes, ni imponer medidas, ni llegar a arreglos, porque eso está como al margen de lo establecido en la ley. Entonces, ¿cuál es como la aspiración que se tiene? Bueno, que exista justamente un sistema institucional de tal manera que si quien cometió ese delito es un adolescente, conforme a lo que establece actualmente la LOMNA, mayor de 12 años, si es ese adolescente, que exista el sistema de responsabilidad penal, que existan programas, que existan instituciones, que existan autoridades que pueden efectivamente intervenir en estas situaciones, ¿no? Las entidades y servicios que trabajan con las medidas no privativas de libertad, como libertad asistida, reglas de conducta, servicio comunitario,
¿quién les hará seguimiento? ¿Quién les hace seguimiento a esas entidades de atención? Bueno, se supone que de acuerdo a lo que establece la ley vigente, le corresponde a la Defensoría del Pueblo la inspección de las entidades y programas y servicios, ¿verdad? Eso sigue vigente en este articulado. El asunto es que, y aquí es como está como lo principal, si quien tiene a cargo la medida es, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios tiene que inscribir el programa en la localidad donde está su local, donde está la edificación, o se presta el servicio. Esa es la pregunta que me surge a mí a partir de lo que acabamos de leer de la reforma. O sea que si el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, el Centro de Privación de Libertad, está, por ejemplo, en Sucre, le corresponde al Consejo Municipal de Derechos de Sucre el registro de esa entidad y, si es el caso, la imposición de medidas cuando esa institución viole derechos de los niños, cometa irregularidades o no preste bien su servicio. La imposición de las medidas queda a cargo de acuerdo a lo que dice la LOGNA actualmente, del Consejo Municipal de Derechos que autorizó su funcionamiento. El Consejo Municipal de Derecho de esa localidad es la que le va a autorizar al Ministerio de Asuntos Penitenciarios que ese programa exista allí. O sea, les estoy planteando las dudas que evidentemente salen de la lectura tal cual está redactado el texto de la ley. Entonces, el llamado sería, en este caso, al presidente de la República que tiene a cargo el promulguese, o directamente a las comisiones que tienen a cargo esto en la Asamblea Nacional, que se traigan de nuevo esa reforma hacia la Asamblea y que revisen con cuidado estos errores, estas confusiones que evidentemente van a complicar mucho más la situación y lo que pueden generar es sencillamente inoperancia, omisión, porque entonces como no me toca a mí, espérate que le toca al otro, contigo no es. Cuando haya, por ejemplo, una situación de denuncia sobre la posibilidad de ojalá no tengamos ese caso, pues, de una situación en la cual hay un muchacho herido, un muchacho víctima de una situación en uno de esos centros de privación de libertad, ¿quién actúa? O sea, ¿quién actúa para vigilar o para examinar lo que ocurrió? Sabemos que la Defensoría del Pueblo, pero ¿quién va a imponer las sanciones? Es directamente los consejos municipales de derecho. O sea, no estamos enredando unas atribuciones de una materia con las otras. O sea, ahí habría que aclarar y ojalá gente que sepa bastante de esto de gerencia institucional, de diferenciación de atribuciones, de quién tiene la competencia de qué cosa, que ayudara en esa redacción, porque la complejidad es tremenda. O sea, lo que se está generando es una madeja de interrogantes para las cuales no hay respuesta, y lo que se va simplemente a generar es que haya inoperancia. Lo único que sí quedó clarito es lo que le toca hacer a los consejos comunales. Y que los consejos comunales tienen a cargo las no privativas de libertad. Es lo que pareciera que está muchísimo más claro y sencillamente pues ya la historia tristemente lo ha demostrado. Es muy duro decirlo, pero no tenía 15 días de aprobada esta reforma por la Asamblea Nacional y ocurrió el caso acá en Ruiz Pineda fue, ¿no? Donde una persona del Consejo Comunal resguardó a un muchacho que estaba complicado en una situación en la cual un muchacho al parecer estaba incurso en algún hecho delictivo, él lo protegió, lo apoyó, lo llevó a su casa y ese muchacho lo mató en la noche. Ese señor murió a manos de un adolescente de 14 años. Y lo digo no para incriminar o mostrar una cara peor todavía de la situación de los adolescentes, sino para señalar que es una materia en la cual no cualquiera puede intervenir. O sea, así como hay ambulatorios, en materia de salud hay ambulatorios y hay servicios de cirugía especializada de alto perfil, en esta materia igual. O sea,